Atención cristianos, y también tú, que estás buscando respuestas. ¿Te cuesta perdonar? ¿Sientes que cargas con culpas que no te dejan avanzar? O tal vez piensas que Dios no puede perdonarte por lo que hiciste. En este video descubrirás por qué el perdón no es solo un mandato bíblico, sino la clave para tu libertad espiritual, emocional y relacional. Vamos a hablar de heridas profundas, de relaciones rotas, de culpas ocultas, y del poder redentor de la cruz que lo cambia todo. Quédate hasta el final porque no solo vas a entender el perdón, vas a experimentarlo. Y si estás listo para una transformación real, suscríbete ahora, activa la campana de notificaciones y déjanos en los comentarios: quiero vivir perdonado. Este mensaje puede cambiar tu vida. Comenzamos ahora. Déjame hacerte una pregunta directa: ¿te cuesta perdonar? ¿Alguna vez has sentido que aunque digas que perdonas, la herida sigue ahí, como una espina clavada en el alma? O tal vez estás en el otro lado: ¿te cuesta aceptar que Dios te ha perdonado? ¿Te miras al espejo con vergüenza, pensando, ¿lo que hice no tiene perdón de Dios? Hoy, vamos a hablar de algo que no solo es un concepto espiritual, sino una necesidad vital: el perdón. No como lo entiende el mundo. No como una simple disculpa o un olvido forzado. Vamos a descubrir qué dice la Biblia sobre el perdón, y por qué entenderlo puede ser lo que transforme tu fe, tus relaciones, y tu propia vida interior. Te lo digo desde ahora, lo que estás a punto de escuchar no es una opinión personal. Es verdad revelada. Es palabra de Dios. Y tiene el poder de romper cadenas que llevas cargando por años. El perdón es una llave. Pero no cualquier llave. Es la que abre la puerta de tu libertad emocional, espiritual y hasta física. Es la que te permite caminar sin el peso de la culpa, del rencor, de las heridas que no cicatrizan. Ahora bien, ¿por qué deberías quedarte en este video? Porque en los próximos minutos, vas a entender por qué Dios coloca tanto énfasis en el perdón, como Jesús lo vivió y lo enseñó con su propia vida. ¿Qué significa perdonar de verdad, incluso cuando duele? Y cómo recibir el perdón que tú mismo quizás no te has dado. Sí, tú también necesitas perdonarte. Y eso no es arrogancia espiritual, es obediencia. Porque cuando rechazas el perdón de Dios, estás diciendo con tus actos que la cruz no fue suficiente. Y eso, hermano, hermana, es una mentira que el enemigo quiere que creas para mantenerte preso. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si hoy murieras sin haber perdonado a alguien? ¿O sin haber aceptado el perdón de Dios? ¿A dónde iría tu alma? ¿Qué cargarías contigo en la eternidad? No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para despertarte. Para que veas con claridad que el perdón no es un lujo opcional en la vida cristiana. Es el fundamento. Es el centro del Evangelio. Es el puente que conecta tu miseria con la misericordia de Dios. Y ahora te pido algo muy sencillo. Quédate hasta el final de este video. Escucha con el corazón abierto. Permite que el Espíritu Santo te hable. Y si algo en ti se remueve mientras escuchas, no lo ignores. Esa es la voz del Padre tocando a la puerta de tu alma. Hoy es el día para entender el perdón como nunca antes. ¿Estás listo? Hablar del perdón en la Biblia es adentrarse en el corazón mismo del carácter de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura revela a un Dios que, aun cuando es justo y santo, se deleita en mostrar misericordia. El perdón no es una concesión ocasional en la narrativa bíblica, es la forma en que Dios decide relacionarse con una humanidad caída, rota, necesitada. Desde los primeros capítulos de la Biblia vemos al ser humano fallando, desobedeciendo, alejándose. Adán y Eva desobedecen a Dios y son expulsados del Edén. Pero incluso allí, en medio del juicio, hay una promesa: Dios viste su desnudez con túnicas de piel, una señal temprana de redención, de cobertura, de gracia. Y es que el perdón comienza con Dios. No es algo que el hombre inventa para calmar su conciencia. Es un acto divino. Es Dios tomando la iniciativa. En el Antiguo Testamento, el perdón se representaba en el sistema de sacrificios. El pueblo de Israel traía animales al altar como expiación por sus pecados. Pero esos sacrificios no tenían poder por sí mismos, eran una sombra del verdadero sacrificio que habría de venir, Jesucristo. Uno de los pasajes más conmovedores sobre el perdón se encuentra en el Salmo 103:12, que dice: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones.
Piensa en eso. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? No tienen fin. Son extremos opuestos. Eso significa que cuando Dios perdona, no guarda rencor. No lo guarda por si acaso. No lo pone en un archivo para sacarlo más tarde. Lo elimina. Lo borra. Lo hace desaparecer. Ahora bien, ¿por qué nos cuesta tanto vivir en esa realidad? Porque seguimos midiendo el perdón de Dios con las reglas humanas. Proyectamos en Dios nuestras heridas, nuestros límites, nuestras condiciones. Y así como a veces decimos perdono, pero no olvido, creemos que Dios hace lo mismo. Pero Él dice en Isaías 43:25: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eso cambia todo. En el contexto bíblico, perdonar no es solamente un acto de liberación para el ofensor. Es también un acto de restauración para el ofendido. ¿Sabías que cuando tú perdonas, estás reflejando el carácter de Dios? Estás imitando al Padre Celestial. Pero volvamos a la raíz. En hebreo, el verbo salaj es el que más comúnmente se traduce como perdonar. Curiosamente, en el Antiguo Testamento, este verbo se utiliza exclusivamente con Dios como sujeto. Es decir, solo Dios puede verdaderamente perdonar en ese sentido profundo y completo. Esto nos lleva a una gran verdad: el perdón bíblico comienza con recibir. No puedes dar lo que no has recibido. No puedes ofrecer gracia si no la has experimentado. No puedes sanar a otros si aún estás herido. Permíteme hacerte una pregunta directa: ¿ya recibiste el perdón de Dios en tu vida? No me refiero a si lo has escuchado. Me refiero a si lo has creído, si lo has abrazado, si vives como alguien perdonado. Muchos cristianos viven como esclavos aunque han sido liberados. Llevan cadenas invisibles de culpa, de remordimiento, de autocondenación. Pero Jesús no murió para que tú vivas arrastrándote. Él murió para que te pongas de pie, perdonado, limpio, renovado. Por eso en Miqueas 7:18-19 leemos: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en perdonar. No lo hace con renuencia, ni como obligación. Lo hace porque es parte de su esencia. Y si ese es nuestro Dios, ¿por qué seguimos huyendo de su perdón? Es tiempo de mirarte con los ojos de Dios. No con los ojos de tu pasado. No con los ojos de quienes te han señalado. Mira tu vida desde la cruz. Desde ese lugar donde el Hijo de Dios extendió los brazos y dijo: consumado es. A ti, que estás escuchando esto ahora mismo, ¿qué carga estás llevando que Dios ya te pidió que dejaras? ¿A quién estás aferrándote en resentimiento cuando Dios te está pidiendo soltar? Este es el momento para tomar una decisión espiritual. No sigas postergando. El perdón no es una emoción que llega cuando te sientes mejor. Es un acto de obediencia. Y también es un acto de fe. Porque cuando perdonas o recibes perdón, estás confiando en que Dios es justo, que Él tiene la última palabra, y que tu sanidad comienza en ese paso. ¿Estás listo para recibir el perdón de Dios como una verdad que cambia tu vida? Si hay un lugar en toda la historia donde el perdón se revela en su forma más pura, más radical y más transformadora, es en la persona de Jesucristo. Su vida, su muerte, su resurrección, todo fue un mensaje constante de perdón. No fue simplemente un maestro moral o un líder religioso. Jesús vino con una misión: reconciliar al ser humano con Dios a través del perdón. Y aquí es donde debemos detenernos y mirar con atención. Desde sus primeras palabras públicas, Jesús proclamó un mensaje de arrepentimiento y perdón. En Marcos 1:15, Él dice: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el Evangelio. El perdón es parte del anuncio del reino. No es un tema menor. Es la puerta de entrada. Nadie puede caminar con Dios si primero no ha sido perdonado por Él. Pero veamos un momento poderoso que nos ayuda a entender cómo Jesús vivía el perdón. Está en Lucas 7:36-50. Jesús es invitado a cenar en casa de un fariseo llamado Simón. Mientras están comiendo, una mujer pecadora entra, se postra a los pies de Jesús, llora, unge sus pies con perfume y los seca con sus cabellos. Simón, el fariseo, piensa para sí: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Pero Jesús,
conociendo sus pensamientos, le cuenta una parábola: 2 hombres debían dinero, uno mucho y otro poco. Ambos fueron perdonados. Jesús le pregunta: ¿quién amará más al que los perdonó? Simón responde: supongo que aquel a quien más se le perdonó. Y Jesús le dice: has juzgado bien. Y luego añade: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:47. Este es un principio espiritual profundo. El perdón produce amor. Cuanto más consciente eres de tu necesidad de perdón y de cuánto has sido perdonado, más amas. Más entregas. Más adoras. El problema con muchos de nosotros no es que pequemos mucho o poco. Es que olvidamos cuánto hemos sido perdonados. Nos volvemos autosuficientes. Juzgamos a otros desde una falsa altura moral. Pero cuando recuerdas que tú también fuiste rescatado del fango, no puedes mirar con desprecio a nadie. Te conviertes en un canal de gracia. Y luego está esa escena indescriptible en la cruz. Jesús colgado entre 2 ladrones, desfigurado, sangrando, mientras los soldados se burlan de él, la multitud lo escarnece y sus amigos lo han abandonado. Y en medio de ese dolor inhumano, pronuncia palabras que resuenan en la eternidad: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Puedes entender eso? Jesús está pidiendo perdón por quienes lo están matando. No cuando se arrepientan. No cuando le pidan disculpas. Lo hace en el momento del mayor agravio. Ese es el estándar del perdón cristiano. No esperar justicia para liberar misericordia. No condicionar el perdón al arrepentimiento del otro. Jesús perdonó primero. Y por si eso fuera poco, Jesús enseñó con firmeza que el perdón no es opcional para el creyente. En Mateo 6, 14-15, justo después de enseñar el Padre Nuestro, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es duro. Es directo. Pero es verdad. Jesús no está diciendo que nuestro perdón hacia los demás merece el perdón de Dios. Está diciendo que si tú verdaderamente has recibido perdón, no puedes seguir guardando odio. No puedes vivir de la gracia y negársela a otros. Y tal vez ahora estás pensando: sí, pero tú no sabes lo que me hicieron. Tienes razón. No lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y aún así, te llama a perdonar. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces vivir libre. El rencor es una prisión con barrotes invisibles. Te encierra por dentro mientras aparentas estar bien por fuera. El perdón que Jesús ofrece no solo limpia el pasado. Redefine tu presente y abre tu futuro. Porque cuando tú decides perdonar, no estás minimizando lo que pasó. Estás proclamando que el mal no tiene la última palabra. ¿Y sabes qué? Ese mismo Jesús que perdonó en la cruz, te ofrece hoy ese perdón. No importa lo que hayas hecho. No importa cuántas veces hayas fallado. Si te acercas con fe y humildad, Él está listo para lavarte, limpiarte, levantarte. Primera de Juan 1:9 lo declara así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. No parte. No solo la que los demás consideran menor. Toda. Haz una pausa ahora. Reflexiona. ¿Has recibido ese perdón? ¿Lo crees? ¿Vives como alguien libre? Porque si todavía cargas culpas, si aún vives encadenado al pasado, hoy puede ser tu día de libertad. Jesús ya pagó el precio. Ya pronunció las palabras. El perdón está disponible. Solo falta una cosa: que tú lo aceptes. Perdonar no siempre se siente bien. De hecho, muchas veces duele. Va en contra de nuestro instinto natural de protegernos, de hacer justicia por mano propia, de exigir lo que creemos que nos deben. Pero aquí está la gran verdad: el perdón no se trata de cómo te sientes, se trata de a quien decides obedecer. ¿Has sentido alguna vez que algo o alguien te retiene por dentro? Como si no pudieras avanzar en la vida, como si hubiera un peso invisible sobre tu alma. Tal vez es resentimiento. Tal vez es dolor no resuelto. Tal vez son palabras que aún duelen, traiciones que aún sangran. Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que el perdón no es solo un regalo que damos a otros,
es un acto de liberación personal. Efesios 4:32 nos da una instrucción clara. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí está la clave: perdonamos como Dios nos perdonó. Es decir, no según nuestro ánimo, no según lo que sentimos que el otro merece, sino según el estándar divino. Y ese estándar es gracia, misericordia, restauración. Ahora bien, no confundamos términos. Perdonar no siempre significa reconciliar. Puedes perdonar a alguien que ya no está en tu vida. Puedes perdonar a quien nunca te pidió perdón. Porque el perdón es una decisión del corazón. Requiere un solo corazón, el tuyo. Pero la reconciliación requiere dos, y eso a veces no es posible ni saludable. Colosenses 3:13 refuerza esta enseñanza. Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Notas el patrón? Siempre se nos llama a mirar a Cristo como nuestro modelo. No a nuestros sentimientos. No al daño. No a la cultura. A Cristo. Pero aquí es donde muchos luchamos. ¿Cómo se perdona a quien no se arrepiente? ¿Cómo se perdona cuando la herida sigue abierta? ¿Cómo se perdona si eso parece injusto? Escucha con atención, perdonar no es decir que lo que pasó estuvo bien. No es justificar el daño. No es excusar al agresor. Perdonar es decir, no cargaré más esta piedra. No la llevaré más en el corazón. La dejo en manos de Dios, que es justo, que ve todo, que juzga con verdad. Y al hacerlo, tú quedas libre. Porque cuando guardas rencor, crees que estás castigando al otro. Pero en realidad te estás castigando a ti mismo. El resentimiento es como beber veneno esperando que el otro muera. Es una trampa emocional. Te roba paz, te roba gozo, te roba salud. Pero cuando perdonas, renuncias a tu derecho de venganza para abrazar la libertad que solo Dios puede dar. Jesús sabía esto. Por eso, cuando enseña a orar en el Padre Nuestro, incluye esta frase vital. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cada vez que oras esto, estás haciendo una declaración poderosa: Señor, así como yo quiero ser perdonado, estoy dispuesto a perdonar. Es un compromiso que va más allá de lo emocional. Es un acto de fe. Perdonar es confiar en que Dios se encargará de hacer justicia. Es decir, yo no tengo que hacer justicia con mis manos, porque hay un Dios que todo lo ve, todo lo sabe, y a su tiempo, todo lo juzgará con equidad. Permíteme hacerte una pregunta ahora mismo: ¿a quién estás atado por falta de perdón? ¿Qué nombre aparece en tu mente cuando piensas en esa persona que aún te duele? ¿Qué hecho, qué traición, qué palabra aún no has soltado? Tal vez necesitas perdonar a un padre ausente, a una madre que no supo amarte, a un amigo que te traicionó, a una pareja que te falló. Tal vez necesitas perdonarte a ti mismo por errores del pasado. O quizás, necesitas perdonar a Dios. Sí, sé que eso suena raro, pero hay quienes guardan resentimiento en su corazón porque sienten que Dios les falló. Que no intervino cuando más lo necesitaban. Que permitió dolor, pérdida, sufrimiento. Y aunque Dios no peca, y no necesita que lo perdonemos, a veces necesitamos expresar ese dolor ante Él. Decirle: no entiendo, pero confío. No lo acepto del todo, pero me rindo. Y eso también es parte del proceso de sanidad. Hoy quiero invitarte a dar un paso. No uno emocional, sino espiritual. Decide perdonar. No esperes sentirte listo. No esperes que el otro lo merezca. Solo decide. Y verás cómo algo empieza a romperse dentro de ti. Una cadena se suelta. Un peso cae. Porque el perdón es el camino hacia la libertad. Y Dios quiere verte libre. Vivimos en un mundo donde las relaciones están rotas. Familias divididas, amistades destruidas, matrimonios que se enfrían, iglesias que se fracturan, todo por heridas que nunca sanaron, palabras que nunca se retractaron, errores que nunca se perdonaron. ¿Pero sabes algo? La Biblia no solo nos habla del perdón como un tema entre tú y Dios. También nos muestra que el perdón tiene un poder restaurador en nuestras relaciones con los demás. El perdón no solo limpia tu alma, también puede reconstruir puentes caídos. Una de las parábolas más impactantes sobre esto es la del siervo sin misericordia, que encontramos en Mateo 18,
21-35. El pasaje comienza con una pregunta que quizás tú también te has hecho. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Y Jesús le responde: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, el perdón no tiene límite. No es una cuenta que llevamos en una libreta. Es un estilo de vida. Jesús entonces narra la historia de un siervo que debía una enorme cantidad de dinero a su señor. Cuando el rey le exige el pago, el siervo cae de rodillas y ruega por misericordia. El rey, movido a compasión, le perdona toda la deuda. Pero ese mismo siervo, apenas sale, encuentra a un compañero que le debe una cantidad mucho menor. Y en lugar de mostrar la misma misericordia, lo toma del cuello, lo ahoga y lo lanza a la cárcel hasta que pague todo. Cuando el rey se entera, se enfurece y dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Jesús termina la parábola con una advertencia severa. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué nos enseña esta parábola? Primero, que todos somos deudores perdonados. La deuda que teníamos con Dios era impagable. Pero Él, en su amor, la canceló completamente a través de la cruz. Entonces, ¿cómo podemos justificar la dureza de corazón hacia quienes nos han ofendido? Segundo, que cuando no perdonamos, estamos rompiendo el ciclo de gracia. Estamos actuando como si no hubiéramos recibido misericordia. Y eso nos endurece. Nos encierra en una prisión emocional y espiritual. Tercero, que el perdón sincero es desde el corazón. No es solo una palabra. No es decir te perdono mientras por dentro deseas venganza. Es soltar, de verdad. Es renunciar a la deuda emocional que crees que el otro te debe. Y aquí viene algo muy importante: el perdón es una decisión, pero también es un proceso. A veces necesitas perdonar una y otra vez hasta que el alma sane. No te sientas culpable si el dolor regresa. Repite el acto de fe. Repite la entrega. Repite la oración. Dios honra ese proceso. En Marcos 11:25 Jesús dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjate en el contexto, la oración. Es decir, el perdón afecta tu comunión con Dios. No puedes entrar a su presencia con el corazón contaminado por el odio, el resentimiento o la amargura. Dios busca corazones limpios, manos puras. Y eso requiere perdonar. Ahora, tal vez tú has intentado reconciliarte con alguien y no ha sido posible. La otra persona no quiere, no reconoce su error o simplemente no está disponible. Eso no invalida tu perdón. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Haz lo que te corresponde. Lo demás está en manos de Dios. Pero no guardes veneno en tu corazón. Y si el Espíritu Santo te está trayendo a la mente el rostro o el nombre de alguien ahora mismo, no lo ignores. Eso no es casualidad. Es una invitación divina. Tal vez debas escribir, llamar, pedir perdón tú mismo. O tal vez debas orar sinceramente por esa persona. Porque cuando oras por alguien que te ha herido, el Espíritu comienza a derribar muros. Recuerda esto: Dios es un Dios de reconciliación. Él restauró nuestra relación con Él a través de Cristo. Y ahora nos da el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18 lo afirma. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú puedes ser un agente de sanidad en tu familia, en tu iglesia, en tu entorno. Pero eso comienza por perdonar. Por renunciar al derecho de tener la razón. Por rendir tu orgullo. Por permitir que Dios sane no solo tu herida, sino también tu historia. Perdonar no cambia el pasado, pero transforma completamente el futuro. Hasta ahora hemos hablado mucho del perdón hacia los demás, de liberar el corazón del resentimiento, de extender la misericordia. Pero ahora quiero hacerte una pregunta más íntima, más directa, más profunda. ¿Te has perdonado tú? Sí, tú. El que tal vez carga con un error que cometió hace años. El que vive con la voz interior que repite una y otra vez: no sirves. Fallaste. Nunca vas a cambiar.
el que cree que su pecado es más grande que la gracia de Dios. Este momento es para ti. Porque hay una verdad que necesitas abrazar con todo tu ser, el perdón de Dios también es para ti. Muchos creyentes pueden hablar de la misericordia, de la cruz, del amor de Dios, pero cuando se miran al espejo, ven culpa. Cuando oran, sienten que Dios los tolera, pero no los ama. Y eso, déjame decírtelo con toda autoridad bíblica, es una mentira del enemigo. Romanos 8:1 declara con poder. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Lo escuchaste bien? Ninguna condenación. No menos condenación. No una condenación más suave. Ninguna. Cero. Vacío. Libre. Dios no te está esperando con el dedo acusador. Él te espera con los brazos abiertos. No para juzgarte, sino para restaurarte. A veces creemos que el perdón es para los otros, para quienes cometen errores normales, para los que no cayeron tan bajo como nosotros. Pero eso es orgullo disfrazado de humildad. Es pensar que nuestros pecados son tan especiales que ni siquiera la sangre de Cristo los puede limpiar. ¿Y sabes qué dice eso de nuestra fe? Que no creemos realmente en el poder de la cruz. Pero escucha lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Toda. No parte. No una categoría específica. Toda maldad. Y cuando Dios perdona, lo hace de forma completa. No a medias. No con condiciones ocultas. No con cláusulas pequeñas. Su perdón es absoluto. Ahora, puede que tú me digas, pero yo ya pedí perdón a Dios, y sigo sintiendo culpa. Y mi respuesta es, eso ya no es un asunto espiritual, eso es un asunto emocional. Tu alma no ha alcanzado a creer lo que tu boca confesó. Por eso necesitas renovar tu mente con la verdad. Necesitas volver a la cruz, no para pedir perdón de nuevo, sino para recordar que ya fuiste perdonado. Es tiempo de dejar de vivir como si Jesús no hubiera resucitado. Como si la cruz fuera insuficiente. Como si tú tuvieras que pagar lo que ya fue pagado. ¿Sabías que Satanás es llamado el acusador de los hermanos? Apocalipsis 12:10, su arma principal no es el pecado, sino la culpa. Porque si logra que vivas condenado, paralizado, sintiéndote indigno, ya no necesitas pecar para alejarte de Dios. El enemigo usará tu propia conciencia en tu contra. Pero Cristo vino a darte libertad. Gálatas 5:1 dice: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvas al pasado. No te pongas de nuevo las cadenas que Cristo ya rompió. Hoy es el día para vivir como alguien verdaderamente libre. Haz esta declaración en voz alta, si puedes. Yo he sido perdonado por la sangre de Cristo. No vivo bajo condenación. No cargo mi pasado. No debo nada. Soy libre en el nombre de Jesús. Sí, es una batalla diaria. La culpa querrá regresar. Las voces internas también. Pero cada vez que eso suceda, recuerda esta verdad: Dios ya te perdonó. Ahora, tú también debes perdonarte. Y si tienes que llorar, llora. Si necesitas arrodillarte, hazlo. Porque ese es el inicio de una nueva etapa. Una donde ya no caminas encorvado por tu vergüenza, sino erguido por la gracia. Jesús no murió por perfectos. Murió por pecadores. Murió por ti. Hoy, el perdón también es para ti. Has llegado hasta aquí. Y no ha sido por casualidad. Este mensaje fue preparado para ti. Porque Dios quería recordarte algo que quizás has olvidado o que simplemente no habías entendido con claridad: el perdón es el corazón del Evangelio. Hoy aprendiste que el perdón comienza en Dios. Que no es un sentimiento, sino una decisión espiritual que te libera a ti y a los demás. Descubriste que Jesús no solo enseñó sobre el perdón, sino que lo vivió en carne propia, incluso en la cruz. Que tú también estás llamado a perdonar, no como una carga, sino como un canal de gracia. Que tus relaciones pueden sanar, que tus cadenas pueden romperse y que tu alma puede vivir en libertad. Pero también descubriste algo aún más poderoso: que tú puedes perdonarte a ti mismo, porque Dios ya te perdonó. No necesitas cargar más con esa culpa. No necesitas esconder tu pasado. Lo que Dios ha limpiado,
nadie tiene derecho a señalarlo. Y ahora es el momento más importante de este video. No solo para pensar, no solo para sentir, sino para actuar. Quiero guiarte en una oración. Si puedes, cierra los ojos. No importa dónde estés. Haz de este momento un altar entre tú y Dios. Cierra tus ojos y oremos juntos. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que necesito tu perdón. He fallado. He pecado. He herido. Me han herido. Pero hoy decido creer que tu gracia es más grande que mi culpa. Gracias por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias por levantarlo de entre los muertos, para darme vida nueva. Hoy, en el nombre de Jesús, recibo tu perdón completo. Declaro que ya no soy esclavo de la culpa, del rencor ni del pasado. Te entrego las heridas que otros me hicieron. Elijo perdonar. Elijo soltar. Elijo vivir en libertad. Y también, Señor, elijo perdonarme a mí mismo. Porque si tú me perdonaste, ¿quién soy yo para seguir condenándome? Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Hoy comienzo de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con el corazón, quiero decirte esto con toda convicción: eres perdonado. Eres libre. Eres hijo. Eres hija. Nada ni nadie puede arrebatarte eso. Y ahora viene tu parte. Porque este mensaje no puede quedarse solo en ti. Compártelo. Envíalo a alguien que sabes que necesita escuchar esto. Publica una frase que te haya impactado. Habla con alguien. Haz las paces. Da el primer paso. La gracia que recibimos está hecha para ser compartida. Y si este mensaje tocó tu corazón, déjalo saber en los comentarios. Escribe: yo recibo el perdón de Dios. Eso no es solo una frase. Es una declaración de fe. Es una bandera levantada. Es una señal de que el cielo sigue tocando la tierra. Porque cuando tú entiendes el perdón, nada vuelve a ser igual. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por darte este tiempo sagrado para escuchar la voz de Dios sobre el perdón. No es poca cosa lo que acabas de hacer. Elegiste no huir, no callar, no ignorar. Elegiste mirar dentro de ti, permitir que la palabra te confrontara, y decir: Señor, quiero sanar. Quiero ser libre. Y eso es valentía espiritual. Si este mensaje tocó tu alma, si sentiste que Dios te habló, te pido una cosa: no te lo guardes. Hay millones de personas viviendo bajo culpa, rencor, condenación. Personas que necesitan saber que aún hay esperanza, que aún hay gracia, que aún hay perdón. Comparte este video. Envíalo por WhatsApp, públicalo en tus redes, mándaselo a ese amigo, a ese familiar, a ese hermano que sabes que lo necesita. Sé parte de este movimiento de libertad y restauración. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Este espacio existe para ayudarte a crecer, sanar y caminar más cerca de Dios. Activa la campana para no perderte nada. Y déjanos tu testimonio, tu petición o simplemente un amén en los comentarios. Leemos cada uno. Oramos por ti. Caminamos contigo. Dios no ha terminado contigo. Este es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga, y que vivas cada día como alguien completamente perdonado y libre.